Pablo, yo te quiero preguntar desde el punto de vista de la psicología, que sos psicólogo y seguro estos temas conoces bastante. ¿La estabilidad existe y cómo pesa en la construcción del bienestar en la vida? Pues cuando se habla, ¿viste? Cuando hablamos de economía, más la estabilidad, ¿no? La estabilidad es algo, es un sentir que no tiene que ver con lo económico, es mucho más que eso. Sí, por supuesto que lo económico, es muy interesante pensar que el contexto se hace texto, ¿no? Si vos vivís en un contexto adverso, de una economía que no ayuda, de tanta pobreza, de violencias, ¿no? También de tantas violencias que hay, es muy difícil encontrar ese equilibrio, ese bienestar. Yo siempre digo, y esto es lo que uno trabaja todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Antes del bienestar tiene que estar el bien ser también. Entonces es una articulación entre un contexto que sí o sí va a tener efectos en cada subjetividad, en cada familia, y por otro lado también cada persona es un pequeño mundo que tiene que estar en armonía consigo mismo. Entonces ese interjuego, ¿qué es ¿no? el bien ser? El es bien interesantísimo. Claro, el bien ser sería, pues se habla mucho del bienestar, ¿no? Y el estar es una cosa y el ser es algo mucho más profundo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy acá, sí, pero ¿cómo estoy acá, no? Acá estoy con mi ser, ¿sí? En este caso con mi ser psicólogo, pero bueno, quiero decir que para definir un estar, también tenés que clarificar tu ser humano, ¿no? Hay que trabajar mucho con ese ser humano que está en crisis, en un contexto miro la mente social de un político. ¿Por qué no reconocen los errores? Bueno, porque le cuesta al ser humano reconocer los errores y también pensemos que la política también es planificar a futuro, vamos a hablar de estabilidad, estabilizarse en el poder sabemos que seduce, siempre quieren más y van por más, asumir equívoco es quedar por fuera de la competencia. Y los psicólogos siempre decimos que justamente nos definimos por el error, crecemos cuando nos equivocamos, pero eso cualquier ser humano en su vida, en el mejor de los casos, ¿no? Que vos asumas un error, hablabas de crisis, ¿no? Es necesaria la crisis, pero un político quizás no va a decir esto porque se va a exponer y va a restar votos. Entonces suelen tapar los equívocos y tiene que ver con esto. Yo creo que llega un momento, y la política queda deshumanizada en ese sentido. Tenemos que acudir a los psicólogos, porque si queremos entender, que muchos se enojan, los fenómenos del estilo surgimiento extremo, acá se le conoce como Milei, pero en otros países tienen otros nombres y apellidos, otros nombres propios. Hay que entender por qué la sociedad empatiza con un extremo. Claro. Y tanto se habló en la campaña de empatía que sería bueno saber por qué el político, incluso cuando reconoce un error o da marcha atrás en algo que fue hecho, desandar lo andado. A veces eso puede generar empatía. Sí, me parece que levantar la mano y decir me equivoqué, pero voy a repararlo, podría generar empatía. Sí, pero suele haber mucho machismo también y por lo tanto omnipotencia en la política. No olvidemos también que lo central acá es esto, que en general está gobernado por la mayoría de hombres. A los hombres les cuesta aceptar el equívoco. Eso tiene que ver con otro plano de charla y discusión. ¿Hombre varón? Sí. Creo que es más difícil estructuralmente. Y bueno, digamos, en estos días estuve hablando mucho de violencia de género y decíamos, bueno, ¿por qué un hombre, en definitiva, le cuesta más asumir la castración? Porque está construido desde la potencia física, la potencia emocional, no mostrar que quiebra. Es una construcción del machismo y la política por sobre todo, es muy machista la política. Entonces es muy difícil un político asuma que se equivoca. Y por otro lado creo que, más allá de que es discutible, hombre o mujer, tiene que ver con el poder, la seducción del poder y el equívoco siempre es, vuelvo a decir, es algo de aceptar algo que te salió mal. Y no se acepta lo que sale mal. Quieren hablar de empatía en campaña, quieren instalar un buen clima. ¿Cómo se construye cuando esta es la realidad que muchos transitan todos los días? Sí, que es muy difícil construir un bienestar, un bien ser en un contexto tan adverso. Lo que creo que todo el tiempo hay que hacer un esfuerzo, el falso positivismo, mirarte al espejo y decir que es un día maravilloso, que todo está bien, te falta criterios. También entendemos que hay que salir a la vida con lo que la vida hoy está ofreciendo, que es difícil moverse en la calle. La gente que tiene que salir a tomar un tren y que tiene que estar paranoica con los teléfonos guardados, es decir, estás en un estado de tensión, que es muy difícil el bienestar. Por eso uno tiene que luchar mucho para ese bien ser, en función de que también depende de dónde estés,
vas a salir de una manera u otra. Aún así, en tiempos de pandemia, que se potenció Pero, lo que espera, llamaba ¿te puedo el estar preguntar algo? adentro. ¿Te puedo preguntar algo? Dale, sí, claro, por Porque supuesto. vos decís, hay que trabajar para ese bienestar de acuerdo al lugar en el que estás. Me da la sensación de que en realidad estás tachando todos los días cuestiones que hacen a la calidad de vida para acostumbrarte a vivir mal. Digo, el salir a la calle y no poder tener tu celular en la mano es algo que ya nos acostumbramos y nadie lo hace. Nadie, creo yo, ya sale despistado con el celular porque aprendimos a vivir con la posibilidad de que tener un celular en la mano es sinónimo de robo. Pero eso, que es algo que se construye para lo que vos decís, para poder mantener cierto bienestar, está mal. No está nada bien de eso. Y así vamos tachando de la lista cuestiones que no hacen a la calidad de vida. Sí, por eso creo que uno también va siendo como un poco... Querés vivir y a la vez tenés que ser un sobreviviente, ¿no? Tenés que aprender a moverte en un clima que es bastante adverso. Entonces, si la temática del programa es hoy, ¿no? Pensar la estabilidad es psicofísica y espiritual, si querés, en lo personal, y por eso arranqué en el programa diciendo, en un contexto que se va haciendo texto. Claro. Por supuesto que yo voy siendo un sujeto de mi época, y siendo un sujeto de mi época en Argentina, yo no sé, tuve la posibilidad de estar en otro país recientemente, y la gente estaba con los teléfonos, puntualmente en España, en Granada, en los bares, o las chicas con los teléfonos acá en el bolsillo detrás. O dejar la mochila y nadie te la va a sacar si la apoyas un instante. Es una cuestión lamentable que tiene que ver con estos años, con muchas adversidades. ¿Pero se sale de ese lugar? Es muy difícil. A ver, soy psicólogo, yo lo que digo es, que es muy difícil. Uno tiene que ser un sujeto, entendiendo que si estamos en Argentina en este momento, si yo tengo que trabajar con vos para tu bienestar, para tu bien ser, también tengo que trabajar con lo que te está pasando de acuerdo a donde vos vivas, porque ese contexto te va a marcar. Claro. En este momento, la pobreza, los robos, las dificultades que tenemos clase media. Obviamente, yo le iba a decir al compañero que se fue, es que es verdad que si no tenés para comer y no tenés vivienda, difícilmente puedas psicoanalizarte y pensar tu bienestar psicofísico y espiritual. Además, y yo le iba a decir, Borges decía que él podía escribir poesía porque tenía, en una charla con Braga Llosa, porque él comía todos los días. De Sosa, ¿sí? O de Lucio Dupuy, estamos llegando siempre tarde y nos quedamos en el espectáculo del horror. Hay que prevenir, hay que explicar que la herramienta fundamental es la palabra, el diálogo, y que las violencias empiezan tempranamente en las estructuras familiares y las estructuras sociales que potencian. Entonces hay que trabajar con la prevención y enseñar que la violencia no es el recurso, sino la palabra, que es la herramienta fundamental de comunicación del ser humano. Claro, bueno, hablaste de comunicación y Carlos es nuestro maestro, ¿sabes? Acá nuestro profe. Querías acotar también algo, Carlos, para cerrar. No, quería preguntarle concretamente, ¿qué opinás de la ley de salud mental vigente? Que está muy bien, que es perfectible, ¿sí? Se va corrigiendo. El problema no es la ley, sino la aplicación de la ley. Sí. En el caso Chano, yo salí mucho a hablar esto, que cómo se ve esa línea tan finita en la internación, ¿sí? Que es impuesta y no voluntaria, cuando fallan todos los recursos previos. Entonces creo que lo que hay que trabajar de vuelta son con los recursos previos, para no quedarnos... ¿Vos no crees que hay ideologización en toda ley no está mal, hay algo de la ideología. No está mal, pero hay doctrinas distintas se va mejorando. Sí, claro, pero se va mejorando. Siempre hay incisos, hay cuestiones que se pueden seguir repensando. Pero ¿qué son los creo que la cuestión... previos, perdón? Claro, que en todos los hospitales no tengas que estar haciendo fila para que te atienda un psicólogo y que te den un turno para dentro de 3 meses, porque las patologías mentales, como un cáncer, avanzan con el paso del tiempo. Y también que el psicólogo tenga los ingresos, sobre todo esos que vos estás mencionando, los que trabajan en hospitales, tengan ingresos que les sirvan, que sean reales, que no atiendan a reloj sabiendo que tienen la presión de que cada tantos minutos le ingresa un paciente, porque no se pueden involucrar. Claramente el sistema de salud de Argentina, si algo puesto a la pandemia, tanto que has hecho alusión, es esto, ¿no? Las cuestiones que hay que solucionar. Mental. Y de los profesionales también. Gracias, Pablo. Nos encanta elevar la discusión y poder conocer distintas miradas de una misma realidad.